Muy bien. Bien, pues entonces vamos a hablar un poco acerca de la inestabilidad de tobillo. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle al doctor Díaz de León por la invitación. Me da mucho gusto que estemos en esta serie de charlas interdisciplinarias. Particularmente me parece muy interesante porque yo me voy a permitir discrepar en algunos conceptos con el doctor Benítez de la manera más respetuosa, pero yo creo que es una buena oportunidad para ver cómo se alcanzan a percibir las situaciones, una situación tan elemental y tan cotidiana como es el esguince de tobillo, desde la vista probablemente de los médicos del deporte o de quienes están 100% metidos en el tema deportivo, y por otro lado, desde la perspectiva de los ortopedistas y muy concretamente de mi área, que es de los cirujanos de pie y tobillo, ¿no? Cómo hay algunos conceptos que definitivamente compartiré con el doctor Benítez y cómo hay algunos en los que voy a hacer algunas puntualizaciones que como les digo, tienen más que ver con el asunto de cómo se han desarrollado las cosas desde la perspectiva del cirujano de pie y tobillo. Empezaré diciendo que a veces la inestabilidad del tobillo puede ser muy clara, ¿no? Aquí tenemos un paciente sin maleolos, un paciente que ha perdido tanto el maleolo lateral como el maleolo medial, y ustedes pueden ver perfectamente y entender claramente que esta es una articulación 100% inestable. Esto no tiene la manera de contenerse por ningún sitio. Y bueno, habitualmente uno tiene que tomar, tiene que tomar medidas drásticas, como sería en este caso del paciente, en donde se decidió realizar una fusión completa de todo el retropié, ¿no? Vamos a hablar de esto, que es precisamente los esguinces de tobillo en el futbolista. Aquí estamos viendo cuál es el mecanismo de lesión más clásico. Todo el mundo lo conoce y esto es lo que nos encontramos, ¿no? Un tobillo hinchado, un pie doloroso que limita a nuestro jugador. Ya el doctor habló acerca de los mecanismos de lesión. En el caso del tobillo, el mecanismo más clásico es la inversión y flexión forzada. La rotación externa y la dorsiflexión suele asociarse un poco más a las lesiones de los ligamentos de la sindesmosis. Las estadísticas también nos las habló ya. En el mundo se produce aproximadamente un esguince de tobillo por cada 10,000 personas al día. Y esto, traducido a nuestra población mexicana, que sería más o menos 120 millones a finales del 2015, representaría 12,000 cristianos que se están torciendo el tobillo todos los días en nuestro país. 4 millones de personas, más de 4 millones de personas torciéndose el tobillo todos los días. Muy bien. Los ligamentos laterales, como ya nos habló el doctor, son primordialmente estas tres estructuras: el ligamento peroneo astragalino anterior, que lo estamos viendo aquí, el ligamento peroneo de algunos años en el tobillo. Actualmente tenemos una nueva línea, una nueva perspectiva, una nueva forma de ver la anatomía articular del tobillo, que se describió hace pocos años, tal vez 3 años cuando mucho, por el doctor Miki Dalmau en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, en donde realizaron una serie de disecciones apoyado de la mano del doctor Jordi Vega, y se dieron cuenta de esto. Parece ser que el ligamento peroneo astragalino anterior, al menos en sus disecciones, presenta un par de fascículos, un fascículo superior, que es el que estoy señalando en este momento, y un fascículo inferior, que es el que estoy señalando ahora con la punta del cursor. Pues bien, la particularidad de esta nueva descripción anatómica tiene que ver precisamente con el pronóstico de los esguinces de tobillo y lo que representan. En esta misma disección anatómica, el grupo del doctor Jordi Vega apreció que por lo menos el fascículo superior, o la parte superior, si es que no queremos entrar de lleno aceptando esta nueva descripción anatómica, pero sí la parte superior del ligamento peroneo astragalino anterior, en realidad es un pedazo de ligamento que se encuentra intraarticular. Esto viene a cambiar realmente y de entrada todas las ideas que teníamos acerca de los esguinces de tobillo, porque si bien recordamos, un pronóstico o un factor de pronóstico malo para las lesiones de rodilla, hablando de los ligamentos precisamente, es que cuando viene una ruptura tanto del ligamento cruzado anterior como del ligamento cruzado posterior o ambos,
Sabemos que son pacientes que terminarán en quirófano precisamente porque los ligamentos, al menos esos dos de la rodilla, se encuentran intraarticulares. Y esta característica anatómica, el que el ligamento esté rodeado de líquido sinovial, evita la cicatrización de las estructuras ligamentarias. Entonces, el hallazgo propiamente de que tengamos un ligamento peroneo astragalino anterior, o al menos un pedazo de él, intraarticular, pues ya nos está hablando de entrada de un pronóstico distinto para casi cualquier esguince de tobillo. Los ligamentos mediales, como también lo comentó ya el doctor, son estos, el ligamento deltoideo grande, más amplio en forma de abanico, con un fascículo superior y uno profundo, que ya muy claramente nos hizo el favor de describir el doctor. Pues bien, a pesar de la frecuencia del esguince de tobillo, como les decía hace un momento, que es una lesión que se están haciendo 12,000 gentes, ya dijimos, todos los días en nuestro país, todavía es una patología en la que no terminamos de ponernos de acuerdo. Es momento hoy, después de toda la historia que ha pasado, de toda la gente que se ha hecho un esguince de tobillo, que todavía no podemos dar con, digamos, una homogeneización acerca de la manera en la que estamos percibiendo esta patología. Después de un esguince de tobillo, sabemos, y ya lo comentó también el doctor, que hay una buena cantidad de pacientes que siguen teniendo sintomatología en el tobillo. Y vamos a ver un poco por qué. La evidencia sugiere que los ligamentos van a tardar bastante más de lo que habitualmente pensamos en cicatrizar. Esto puede llegar a ser un tiempo tan largo como hasta 6 meses. Y también está perfectamente claro, a través de diferentes publicaciones, que existe un mayor desplazamiento articular en el sentido antero-posterior y de inversión del astrágalo solamente con casos de ruptura parcial o laxitud del ligamento peroneo astragalino anterior. Es por eso que entonces a mí me gustaría que reconsideráramos muy claramente para empezar el tema de las inmovilizaciones. El doctor nos acaba de comentar que actualmente el protocolo de manejo que llevan en el club es realizar un movimiento temprano en nuestros pacientes con inmovilizaciones más o menos flexibles, como sería el caso de estas de la derecha, permitiendo la dorsiflexión y la flexión plantar. Pero este es un punto en donde yo me voy a permitir disentir, precisamente porque si regresamos a las fotos clínicas anatómicas, estaremos viendo, ya lo dijo el doctor también, el malo de la película será en casi todos los casos el ligamento peroneo astragalino anterior, este ligamento peroneo astragalino anterior. Así como el ligamento cruzado anterior de la rodilla tiene un punto isométrico, para lo cual se realiza una técnica quirúrgica específica para su reparación o su plastía. En el caso del ligamento peroneo astragalino anterior, también existe un punto isométrico para este ligamento. Y el punto isométrico de este ligamento es el tobillo a los 90 grados. Es donde vamos a tener esta longitud, que será la longitud fisiológica que debe de presentar nuestro ligamento peroneo astragalino anterior. Si nosotros permitimos que el paciente, sobre todo, haga una flexión plantar desde el principio, la realidad es que lo que vamos a estar ocasionando es que nuestro ligamento peroneo astragalino anterior pierda su punto de isometría y se vaya entonces a una situación de exceso de longitud. Y como les comentaba en esta diapositiva también de aquí, pues si tenemos evidencia mecánica clara de que solamente una laxitud del ligamento peroneo astragalino anterior es suficiente para generar un cuadro de inestabilidad, entonces a mí me gustaría que nos replanteáramos este asunto acerca de si se requiere o no una inmovilización en los pacientes con un esguince de tobillo. A mi punto de vista, yo creo que si bien es cierto que la carga de peso favorece una cicatrización más adecuada de los tejidos blandos, si nosotros soltamos libremente la flexión plantar en nuestros pacientes, es posible que tengamos casos en donde nuestro ligamento peroneo astragalino anterior vaya a cicatrizar en una situación de laxitud y por lo tanto que nos genere algunos cuadros de inestabilidad de tobillo. Estas son inmovilizaciones que evidentemente, sin embargo, no se deben de hacer también, ¿no? No hay que inmovilizar de menos como tampoco hay que inmovilizar de más. Y bien, como les decía entonces, después de un esguince de tobillo podemos tener varias complicaciones.
Todas estas son las complicaciones que puede haber después de un esguince de tobillo, o muchas conviviendo al mismo tiempo después de que tengamos una lesión de esta naturaleza. Entonces vamos a replantearnos algunas ideas acerca del esguince de tobillo. A mi parecer, la inestabilidad lateral de tobillo, que es el tema, uno de los temas principales que quiero tocar, incluye todas estas ideas que se conocían como entidades patológicas independientes anteriormente, ¿no? La inestabilidad lateral clásica, que es, por ejemplo, lo que en general estamos familiarizados todos, o la inestabilidad lateral crónica, de la que hablaba el doctor también hace un momento, la inestabilidad medial, las lesiones condrales, las lesiones de la sindesmosis, las rupturas tendinosas o los pinzamientos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, dónde nacieron estas ideas de los pinzamientos. El doctor Ferkel, por ahí de los años 80, fue el pionero de la artroscopía de tobillo y fue el primero que empezó a retomar este tema de los esguinces de tobillo, ¿no? Había algunos casos donde los pacientes continuaban con algún dolor en la esquina lateral del tobillo, en la gotera lateral del tobillo, y esto se empezó a asociar entonces a un síndrome de pinzamiento de tobillo, del cual se empezó a hablar muy claramente cerca de los años 80 o los 90, cuando iniciaba más o menos el tema de la artroscopía de tobillo. Entonces Ferkel decía que el pinzamiento de tejidos blandos, más o menos en un 66% de los pacientes, se daba por un desprendimiento parcial del ligamento peroneo astragalino anterior, y esto que generaba entonces un tejido en la esquina lateral del tobillo, que era el que pinzaba, y entonces había que retirar ese material de tejido que se sugería, ¿no? Que era, por ejemplo, un poco esto que estamos viendo en este lado de acá. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo y gracias a estas nuevas descripciones anatómicas de las que les hablaba, nos dimos cuenta que en realidad este tema del pinzamiento anterolateral de tobillo se debía más bien a problemas menores, pero al fin problemas de inestabilidad articular. El desprendimiento parcial del ligamento peroneo astragalino anterior de la cara anterior del peroné parecía ser motivo suficiente para que entonces se generaran estos cuadros patológicos que generaban una mayor inversión, generados por una mayor inversión del astrágalo dentro de la articulación del tobillo y generando un roce con esta otra estructura que es el ligamento de Wasser. Este ligamento que forma parte de la sindesmosis, de la sindesmosis anterior del tobillo, esto como parte final del ligamento tibio peroneo anteroinferior, y entonces este roce es lo que en realidad generaba el dolor en la esquina lateral del tobillo. Aquí estamos viendo entonces como el ligamento de Wasser con esta inversión pronunciada que llega a tener el astrágalo debido a la ruptura del fascículo superior del ligamento peroneo astragalino anterior es lo que nos genera en realidad estos cuadros de lo que se llamaba anteriormente pinzamiento anterior del ligamento peroneo astragalino anterior, que puede estar condicionando un cuadro de inestabilidad. Pues bien, el ultrasonido es una herramienta también de mucha utilidad para el diagnóstico de este tipo de lesiones, ya que la posibilidad de que este estudio se haga de forma dinámica facilita mucho que entonces uno pueda percibir mediante las maniobras los cuadros de inestabilidad clara. Además de la inestabilidad del tobillo, cuando existen lesiones del ligamento peroneo calcáneo, que no son tan frecuentes probablemente como uno piensa, también podemos encontrarnos con problemas de inestabilidad subtalar, como es el caso del video que estamos viendo aquí, y como pueden ustedes ver, cuando se forza una inversión del tobillo, existe este claro desfase o movimiento bastante alterado de la articulación subtalar. Esto debido a que la inversión que realiza precisamente el astrágalo no está limitada por ningún tipo de estructura ligamentaria y por lo tanto este desplazamiento anterior que también tenemos de la subtalar. Cuando se ha diagnosticado una inestabilidad lateral, la reparación quirúrgica debe de ser, como en el caso de la rodilla, la alternativa a utilizar. No es normal que nuestros pacientes, a menos que estén jugando en un llano,
se estén esguinzando de manera repetida. Es decir, una recidiva de un esguince puede ser muy diferente porque alguien lo golpeó, que sería perfectamente justificable, pero no es por ningún motivo normal que un jugador corriendo solo vaya a sufrir un esguince de tobillo o al realizar un cambio de dirección o al tener una carga con el hombro. Ese tipo de pacientes que tienen una recidiva del esguince de tobillo por un mecanismo de lesión muy menor, hay que investigar si se trata de una inestabilidad lateral. No es una simple recidiva del esguince. Si por otro lado se le avientan y le dan una patada en el tobillo, pues las veces que sea este evento que se realice, pues el paciente evidentemente va a tener un nuevo esguince. Pero un esguince sin un mecanismo de lesión suficiente, a todas luces estamos probablemente ante un problema de inestabilidad lateral. Bueno, como les decía, como es en el caso de la rodilla, pues esto se opera y entonces el procedimiento que actualmente estamos utilizando más frecuentemente es la plastía de Brostrom-Wood, que tiene como característica la inmovilización tanto de la subtalar, perdón, la estabilización tanto de la subtalar como del tobillo en su parte anterior. Y la técnica quirúrgica es más o menos esta: se realiza una incisión por la parte anterior del tobillo, se diseca, se identifican las estructuras remanentes del ligamento peroneo australiano anterior, se refuerzan con el retináculo de los extensores y se realiza entonces estas reconstrucciones ligamentarias que estamos viendo aquí. Si nosotros tenemos un paciente de alta demanda o pacientes en riesgo de volver a sufrir un esguince de tobillo, actualmente estamos utilizando la aumentación mediante un sistema de sutura que se llama internal brace. Esto tiene como objetivo generar un tipo cinturón de seguridad en la parte lateral del tobillo para evitar que nuestros pacientes, a pesar de que tengan una nueva inversión de tobillo, rompan la reparación que se ha realizado. Aquí estamos viendo cómo es el procedimiento de Brostrom-Wood clásico. Se están colocando las anclas en el borde anterior del peroné y finalmente, una vez que se hace la reparación de Brostrom-Wood, se realiza entonces la colocación. Aquí estamos viendo cómo esto es la reparación de Brostrom-Wood clásica y tradicional, y finalmente la aumentación que se hace con esta banda de sutura. Esto nos ha permitido que nuestros pacientes, a la hora de tener una recidiva del esguince, no tengan una recidiva de la ruptura del ligamento peroneo australiano anterior, y son pacientes que suelen recuperarse después de una nueva lesión en 2 o 3 días, ahí sí con simples medidas generales. En artroscopía se han descrito ya también varias técnicas de reparación de la inestabilidad lateral. El doctor Vega, que era el responsable de la nueva descripción anatómica que veíamos de los ligamentos del tobillo, describió su propia técnica todo dentro para la reparación de la inestabilidad lateral, incluyendo también la aumentación con bandas de sutura, como sería el caso de la cirugía abierta. Otras cosas que pueden haber en nuestros tobillos son la inestabilidad medial, que aisladamente parece que se trata de un diagnóstico no muy común, pero que sin embargo, al presentarse un cuadro de inestabilidad lateral, podemos tener, por consecuencia de la misma inestabilidad lateral, algunos problemas desde el lado medial. Para la inestabilidad medial clara, no vamos a hablar por ahora de las inestabilidades menores, pero para la inestabilidad medial clara, las radiografías con estrés, en donde simplemente se le pide al paciente que se recueste sobre su lado afectado, permiten, y que se relaje, permiten ver precisamente las aperturas del claro medial como lo estamos viendo en esta fotografía, y que son causa del diagnóstico inicial de este tipo de lesiones. También el valgo de tobillo en un paciente en carga que es capaz de ponerse de puntas, y esto nos hablaría de una integridad del tibial posterior, pues podríamos estar ante el caso de una deficiencia del deltoideo. Aquí estamos viendo las fotos clínicas de una paciente que tuvimos nosotros, perdón, en donde podemos ver cómo nuestra paciente tiene un tobillo valgo que a la hora de pedirle que active el tibial posterior es capaz de corregir, y entonces aquí no estaríamos evidentemente ante una lesión tendinosa, sino una lesión de deficiencia del deltoideo, que confirmándose con algo de artroscopía, nosotros si somos capaces de meter el lente del artroscopio al claro medial, estaríamos precisamente ante este tipo de inestabilidad medial franca y clara. Bueno, pues habría que entonces atenderlo también. Desgraciadamente en la inestabilidad medial las cosas no son tan claras, no hay técnicas tan claramente descritas
para su reparación, y ahora últimamente nos ha dado por asociar de manera importante algunos grados de inestabilidad lateral con la génesis, digamos, de algunos problemas también mediales. Por eso es todavía más importante sí ponerle atención a los esguinces iniciales. La aumentación con el internal brace para este tipo de lesiones de las insuficiencias mediales del deltoideo también se han descrito. Nosotros lo hemos utilizado también en algunos casos que hemos hecho la reparación, como fue el caso de la paciente que veían en las fotos y en el video clínico. Con estos resultados, una paciente que ya es capaz de realizar la actividad física, de sostener el apoyo monopodal y volver, por lo tanto, a su actividad deportiva de manera pronta. Bien, para la inestabilidad medial tenemos pocos casos, pero con buenos resultados. También el que no sean muchos, pues nos hace no estar muy contentos. Yo voy a terminar diciéndoles nada más que los ligamentos sirven para algo, sin duda, no los menospreciemos. El tobillo no tiene ligamentos menos importantes que la rodilla, no nos quedemos con esa idea. Hay que preferir las reparaciones anatómicas o las no anatómicas en el caso de necesitar una plastía. El Brostrom Good ha demostrado ser una reparación suficiente, reproducible y con pocas complicaciones. En algunos casos habrá que considerar una aumentación, sobre todo en el caso de deportistas de alto rendimiento o personas con obesidad importante. En el caso medial hay que recordar que no todos los valgos de retropié se deben a disfunciones del tibial posterior o pies planos del adulto. No todas las inestabilidades de tobillo son laterales, aunque probablemente el génesis de la mayoría sí que es lateral. La posibilidad de una inestabilidad global de tobillo debe de considerarse siempre, y ya veremos qué va diciendo la evidencia acerca de este tipo de reparaciones. Muchas gracias por la oportunidad y aquí estamos.